Buenas noches, María. Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Miss, Eva? disculpe, bien, gracias. Quería pedir un favor gigante, Miss. Dime. ¿Usted cree que puede habilitar el Hola 5 minutos nomás para subir mi trabajo? Me he olvidado, Miss. Ay, tenía una semana muy cargada. A ver, espera un momentito. Muchas gracias, Miss. Bien, buenas noches, bienvenidas. Está hasta las 11 de hoy día. Si hay alguien que no subió su tarea individual de la semana pasada, tiene hasta las 11 de ahora de hoy día 29 para subirlo. Muchísimas Avísenos. gracias, Miss. Muy bien. Miren, mientras van llegando sus compañeras, comparto con ustedes un video porque es un poquito largo, pero sí es muy interesante. Así vamos esperándolas y estamos haciendo algo productivo. De todas las criaturas del reino animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. El bebé humano, nacido para hablar. Los primeros 2 años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse. Y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia.
El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Oh, my poor baby. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Janet Werker coloca a Marisa, de 12 horas, en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werker y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés. Es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con 2 idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Pero cuando oye el inglés, el idioma de sus padres, reacciona de forma totalmente distinta. La intensidad y la frecuencia con las que chupa se disparan, y cuando la cinta vuelve a cambiar al tagalo, disminuyen. Esto revela 2 hechos asombrosos: que los bebés empiezan a aprender las propiedades del lenguaje en el útero y que al nacer prefieren la entonación de su idioma materno antes que la de otros no conocidos. My doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited and you're anticipating it. And, Oh, is it today? And I was in your due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos. Y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla, ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está dotado de esa excepcional capacidad. Pero una nueva investigación muestra que saben algo aún más extraordinario. Nelson ha nacido hace menos de 24 horas. Durante sus 9 meses en el útero, ha oído a sus padres comunicarse en inglés. Como en el experimento anterior, el chupete está conectado a un ordenador que registra la frecuencia e intensidad de su respuesta. El fin del experimento de la doctora Rushenshi es ver si a esta temprana edad el bebé es capaz de distinguir entre las distintas partes del lenguaje. Nelson escucha una cinta que contiene 2 listas de palabras.
Lo primero es una lista de preposiciones y artículos, palabras que carecen de significado por sí mismas, como a, en o ello. Según escucha Nelson, el ordenador registra sus reacciones. Lo segundo es una lista de palabras con contenido, como nombres y verbos. Partes del habla que transmiten un significado. Cuando Nelson escucha las palabras con contenido, su nivel de reacción aumenta radicalmente. Este estudio se ha repetido con bebés en muchos idiomas distintos con los mismos asombrosos resultados. Que incluso al nacer, el bebé es capaz de distinguir las palabras que transmiten significado de las que no. El repertorio de sonidos de Phoenix, de 3 meses, acaba de ampliarse. Su laringe ha bajado al fin y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Cuando Phoenix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando significado a sus expresiones. Phoenix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y, sobre todo, miradas. Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Se imitan expresiones del rostro. Se intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación, pero la comunicación humana es compleja, y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Los humanos se comunican con mucho más que con palabras. ¿Cuáles son esos elementos no orales que el bebé aprende a leer en otro rostro humano? Sage. Para responder a esa pregunta, Darwin Miwa elaboró una serie de 4 estudios. Para el primer experimento, la madre de Rachel se sienta frente a su hija. Habla, hace gestos y trata de captar su atención. Rachel, de 5 meses, parece disfrutar con lo que le cuenta su madre. De repente la cara de su madre se queda inmóvil. Rachel sonríe, emite sonidos, todo en un esfuerzo por intentar comunicarse con su madre. Cuando ve que no obtiene respuesta, se siente frustrada. Darwin Miwa concluyó que la razón de disgustarse era que su madre había roto la línea de comunicación sin avisar. Hi, Bridget. How are you? Are you happy, baby? Are you happy? En la segunda parte del experimento, Bridget, de 6 meses, se sienta frente a una pantalla de televisión y mira una imagen proyectada de su madre, que está sentada en otro cuarto. Hi. Hi. Bridget ríe al reconocer el rostro y la voz de su madre. Hi. Hi. Después ocurre algo inesperado. Se proyecta una imagen de su madre boca abajo. Look at mommy. Hi, sweetie. That's a good girl. Are you a good girl? Bridget deja de sonreír. You see mommy? Is mommy upside down? Is mommy upside Boca abajo, mamá no se parece nada a mamá. down? Yeah. Bridget no sabe interpretar la imagen invertida como una cara.
La cara se convierte en un objeto peculiar. Como ya no puede comunicarse con ella, Bridget se impacienta. Mommy's upside down. What do you think of that? Do you like that? En la tercera de las 4 partes del estudio, la pequeña Rachel mira a un monitor de televisión que muestra una imagen pregrabada. Se trata de una investigadora con la cara alegre y la voz también alegre. You're such a wonderful baby. Yes, you are. Rachel está visiblemente encantada. Do you like that? Pero cuando el ordenador muestra una cara triste acompañada de una voz triste, Can you? la sonrisa de Rachel se desvanece y se pone algo más seria. Wonderful baby. Yes, you are. You are. De repente la situación cambia. La cara alegre va acompañada de una voz triste. Can you tell me a story? Can you? Can you? Can you? Rachel parece confusa. Sabe que hay algo que no encaja. You are. Do you like that? Y cuando la cara triste se proyecta con la voz alegre, reacciona con la misma confusión y pierde interés. Can you? Los investigadores llegaron a la conclusión de que a una edad muy temprana, el bebé sabe perfectamente que las emociones se expresan tanto con la cara como con la voz. You're such Y sabe que la cara y la voz deben mostrar el mismo estado de ánimo. are. Hi, baby. How are you? La última parte del experimento se centra en la mirada, algo imprescindible en la comunicación humana. Los bebés saben por instinto que la mirada es una de las formas de captar el interés de los adultos y mantener una relación. Darwin Miwa quería ver cómo reacciona un bebé cuando se interrumpe el contacto visual. What are you doing? You're such a funny little. La madre de Aston sigue hablando sin cambiar nada más que su mirada. Oh my goodness. Oh my goodness. Al principio Aston intenta recuperar la atención de su madre, pero como no puede, se enfada. Oh my goodness. Oh my goodness. Los investigadores vieron que algo tan pequeño como los ojos juega un papel esencial en la interacción humana. Mommy loves you. Oh, you're such a pretty little girl. Oh, that's great. Oh, baby. 老鼠拉拉去邊？拉去大東街。海豬 El bebé humano nace para ser un ciudadano del mundo. 後街有乜嘢賣？ Tiene una capacidad innata asombrosa para aprender cualquier idioma de la Tierra. 拉去邊？拉去 Pero si los bebés nacen con facilidad para todos los idiomas, ¿cómo se convierten en lo que los investigadores llaman especialistas en un idioma vinculado a una cultura? 嘢賣？有先。 Esta es la pregunta que intrigaba a los investigadores. Matthew, de 6 meses, está sentado en el regazo de su madre. Una investigadora se sienta frente a él y mantiene su atención con un colorido juguete mientras se escuchan 2 sonidos en una cinta. Uno es ba y el otro es da, un sonido que solo se usa en hindi y que la mayoría de los angloparlantes no distinguen del sonido inglés da. Durante el periodo de preparación inicial, se ilumina un conejito de juguete dentro de una gran caja de cristal al lado de Matthew cada vez que se escucha el sonido da. Cuando se escucha el sonido ba, el conejito desaparece y Matthew se vuelve a la investigadora. El proceso continúa hasta que Matthew aprende a asociar el cambio de ba a da con el conejito. Matthew incluso gira la cabeza antes de tiempo cuando los investigadores retrasan la aparición del conejito. Matthew ya está listo para la siguiente fase del experimento. Se pone una nueva cinta, esta vez con 2 sonidos da diferentes que solo se usan en hindi. Aunque son sonidos completamente distintos, un adulto que no sepa hindi no es capaz de distinguirlos.
Pero Matthew gira inmediatamente la cabeza hacia el conejito al oír el cambio del da hindi al otro. Aunque nunca ha oído hablar en hindi, los investigadores confirman que a los 6 meses sigue siendo el oyente universal, capaz de distinguir todos los sonidos. Emma, que tiene 4 meses más que Matthew, viene al laboratorio por primera vez. Tras una preparación similar a la de Matthew, se le presenta el mismo problema de distinguir entre los dos sonidos da en hindi. Pero a esta edad, Emma, cuyos padres solo hablan inglés, no reacciona cuando hay un cambio de uno a otro. Está más interesada en el juguete que tiene delante que en el conejito. Esto lleva a los investigadores a la conclusión de que a los 10 meses el bebé deja de ser el oyente universal y, como los adultos de la especie, ya no distingue la diferencia entre los dos sonidos. ¿Qué Voy a dejarlo ahí y se los voy a poner en la plataforma porque el video dura 45 minutos, pero es muy interesante. Sí, lo que nosotros queremos saber cómo es que se origina o cómo aparece el lenguaje en los niños, ¿no? Porque estos son estudios desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿no? Y realmente el que un niño hable ya es una evidencia de inteligencia, pues, como bien dijeron al comienzo, somos la única especie que existe en el planeta que puede hablar, ¿no? Que puede comunicarse mediante el habla. ¿Por qué es importante entonces? Porque no solamente porque somos los únicos que podemos hacerlo, sino que es un medio de comunicación, medio de aprendizaje, ¿no? De aprender, de comunicarnos, no solamente para transmitir información, sino para decir cómo estamos, para poder entendernos, para poder socializar. Y el lenguaje, el desarrollo del lenguaje desde el nacimiento, pues ayuda al vínculo de padre e hijo, ¿no? Madre e hijo. Entonces vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Es justamente el desarrollo del lenguaje, ¿no? Áreas de estimulación oportuna, lenguaje y socioemocional. Y vamos a ver algunos ejercicios que nos puedan ayudar a entender mucho mejor lo que estamos por ver. Antes de esto, más bien sí, en el aula virtual está, permítanme, estos videos que sí son cortos. Estos me había olvidado. Los otros los puse mientras iban llegando sus compañeras. Vamos a ver estos del aula virtual y ahí vamos a empezar. Este es el de estimulación del lenguaje. ¿Pueden verlo? Sí, Miss. Gracias. ¿Qué ocurre en el cerebro del bebé en la etapa entre los 6 y los 10? Papitos del mundo yo soy. Yo soy la Miss Lady. El día de hoy les traigo un ejercicio y 2 materiales para estimular el desarrollo del lenguaje en sus pequeñitos. Muchas veces las mamás, los papás, las educadoras me dicen siempre el tema principal de sus preocupaciones es que su pequeño o su pequeña no habla. Está siempre calladito o que hace así para todo. Y espera que se lo traigan todo sin él tratar de comunicarse verbalmente, ¿verdad? O sea, tienen comunicación pero no verbal. Entonces, primero hay que ver con el pediatra si tiene algún problema auditivo. Chicas, un momentito, voy a poner en pausa en este momento el video porque si no tengo problemas con la Miss Lady. Ya voy a ponerle esa partecita.
Y escriban sus nombres debajo de lo que ustedes están manifestando, por favor. Miss, una consulta. Yo coloqué, pero no lo puedo apreciar si está mi nombre. ¿No le has escrito tu nombre? O sea, sí le he puesto, pero veo el post-it y no lo veo. No sé si se puede No lo ve. ver. Entonces haz otro post-it y ponlo junto. Ah, ok. Sí, porque no, lo hace, lo agranda, lo achica, pero no veo si está puesto el nombre, yo tampoco. Miss, en el grupo 3, ¿lo puede ver, por favor? Yo justo estoy en el grupo 3. Así. Hay un No se post-it ve. amarillito, no tiene nombre. Es que tu nombre lo tienes que poner, escribes primero tu nombre y escribes tu enunciado o terminas tu enunciado y escribes tu nombre, como tus compañeras. Sí, así le he puesto. De repente es muy grande el Sí, Miss, enunciado para... Sí, cuando es nota, cuando es nota, ahí sí, cuando mucho escribes ya no aparece. Cuando lo das ya para que ajá. esté, ya no aparece lo final. Ponlo en texto mejor. En texto sí te va a salir tu nombre. Cuando es nota es algo pequeñito, pues, ¿no? Gracias. Ok, mira. Ya me llegó en el WhatsApp el de Mercury. Tania también está escribiendo. Oh, se borró el tuyo, Mercury.
En el grupo 2, no se olviden poner su post-it al lado de su enunciado, porque si no yo no puedo adivinar. Tania Mata está acá, pero también me envió por el WhatsApp. Ya, este debe ser de... Ah, ya no, Miss, lo que pasa es que mi grupo primero pensó que era grupal, entonces habíamos hecho una sola idea de las tres. Ya, Ya le estoy explicando qué era cada una. Sí, Miss, un sí. ratito, por favor. Ujú, ya.
En el grupo 1, el de Zurita y el de Yesenia Cama no los identifico. Pónganle sus nombres, por favor. Las chicas del grupo 2 le pueden decir a Valeria Chaca y a Ana Pompa que han estado en clase, de repente se han desconectado por el internet, que hay este trabajito para que lo manden por el WhatsApp, por favor. Sí, Miss, justo a Ana le estoy comentando eso. Ahorita lo Ya escribe está. seguro, Miss. Ya está bien, gracias. Mi disculpe, la compañera Marjorie Ujú. se le acaba de ir el internet, está comentando. Susaníbar, Dice que ¿no? Sí, Sí, yo sí he leído su trabajo, no sé que no se preocupe. ok, mi gracias. En el grupo 6 me falta ver el de Patricia. Supongo que es el que se está haciendo, pero no tiene nombre. Tengo que verificar con el nombre. En el grupo 4 de Verónica Tineo, también veo que están escribiendo, pero no veo su nombre. Grupo 3 están completas. Bueno, de Chaca, Valeria y de Ana Pompa voy a esperar en el WhatsApp. Ah, en el grupo 1 me falta Cama, Yesenia. Miss, en el grupo Esta cama, 3 Miss. me colocó mi. Ah, ya, acá está. Ya lo vi. Miss, ¿Perdón? disculpe, en el grupo 3 estoy anotada, lo que pasa es que no se podía poner mi nombre. Pero, Lo puse pero sí. Florecita. Sí, Ya. se ve. Sí, el tuyo ya lo tengo. Ya listo, mis gracias. Miss, El buenas de noches. Patricia. Dime. Miss, buenas noches. En el grupo 1 ya está cama. Lo que pasa es que está haciendo del Sí. celular. Se me fue el Ya, hija, sí, no, justo estoy acá. Ya lo vi. La que me está faltando es Verónica Tineo del grupo 4. Disculpe, ¿ya se ve? A ver, todavía voy a ver. Ay, no sé quién es ese dibujo. A ver, el bebito, ¿no? Ah, ya, ahora sí lo veo. Ahí está. Ay, perdón. Sí, ya lo vi. Ya sé que el de las letras verdes es tuyo. Sí.
Y el de Patricia Palomino del grupo 6. Sí, Miss, Había uno que estaba estaban escribiendo, trabajando. pero... ¿Qué pasó? ¿Estos de acá No, son sí, tuyos? sí. No, Miss, yo soy el grupo 6. Ahorita sí estoy colocando mi aportación, solo que no me deja. Y yo, pero ya estoy colocándolo. Ya, hijita, ya está bien. ¿Qué estás haciendo?
Ya está. Listo, chicas. Entonces, voy a ir ya, terminen ahorita porque ya voy a cerrar el Jamboard, no se vaya a quedar ahí movido algo. Cuento hasta 3, 1, 2 y 3. Esto después lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo puedan ver también y tengan el acceso. Listo. ¿Qué tal les pareció? Bueno, ya he leído sus apreciaciones, pero ¿qué tal les pareció? Interesante el tema, ¿no es cierto? Y el área socioemocional siempre está relacionada a todas las otras áreas. El bebé que no es feliz, que no se siente seguro, ¿no? Desde el apego inclusive, no va a poderse desarrollar ni intelectualmente, ni una manifestación de este desarrollo de su inteligencia que es el lenguaje, no va a tener tanto movimiento que le permite justamente ir haciendo conexiones neurológicas, ¿no? La sinapsis de las neuronas y conocer el mundo que lo rodea. Entonces, es muy importante el área socioemocional. Y el área del lenguaje está íntimamente relacionada al área socioemocional, ¿no? Porque hemos visto que el bebé aprende esa conexión que tiene con la persona que lo cuida, en este caso es la mamá, porque él ha escuchado la voz de la mamá desde muy pequeñito, y esa conexión, ¿no? La mirada, mirándose a los ojos, expresiones, tratar de imitar la forma de las expresiones de la mamá, los sonidos, ¿no? La entonación en sus gorgojeos, ¿no? Al comienzo sus llantos son tan iguales y tan parejos, y después como poco a poco van adquiriendo una diferenciación que hasta la madre sabe, no, este llanto porque le duele la pancita, no, este llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque se le ensució el pañal, cosas así, ¿no? Las que son mamás me dan la razón, y las que todavía no lo son, se van a dar cuenta, ¿no? Que llega a ver ese tipo de conexión, ¿no? Donde la mamá puede distinguir el tipo de llanto, porque también en esa relación de comunicación que tienen, se llega a entender, ¿no? Entonces es la mamá la que entiende lo que dice el hijo. Yo les cuento una experiencia. Cuando mi hijito estaba empezando a hablar, él decía así, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Y señalaba, ¿no? Y ¿un qué? ¿Qué será un qué? Y nosotros pensábamos, buscábamos, era la gran duda que teníamos, ¿cuál era el un qué? Y ¿saben cuál era el un qué? Es que yo siempre repetía, ¿sabes qué? Cuando le hablaba a mi esposo, le decía, Manuel, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y esa palabra la repetía, esa frase la repetía constantemente, era como mi muletilla. Y eso lo había captado mi bebé, ¿no? Y él también quería hablar y me decía, ¿un qué? ¿Un qué? ¿No? Entonces, mi sobrinita, que también más o menos a esa edad, cuando ella tenía esa edad, yo recuerdo que ellas vivían en la unidad vecinal de Virones, que está en, ¿cómo se llama esta avenida? Que va hacia el Callao. No recuerdo el nombre de la avenida. Bueno, la cosa es de que siempre ellas estaban acá en Los Olivos, estudiaban en Los Olivos, y de ahí se tenía que ir hacia allá, y su mamá la traía, la recogía, ¿no? Y entonces en el paradero siempre escuchaban, en el paradero de la universitaria, que era donde ellos bajaban, Callao, 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 porque los carros van al Callao. No era la avenida Venezuela, era la otra paralela. Entonces, ella decía, Ayascao, 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 y no le entendíamos el Ayascao, ¿qué será el Ayascao? Y era el Callao. Ella quería decir Callao porque era algo que escuchaba constantemente, parece que le llamaba la atención, ¿no? Y entonces, y así, y ¿quiénes son los que van descubriendo eso? Las personas que están relacionadas con los niños más íntimamente, que hay esa conexión, ¿no? Porque puede ir entendiendo de dónde sacan esas expresiones, qué cosa quieren decir, ¿no? Las palabras que de repente solamente la mamá entiende, que es la que traduce, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? La mamá te dice, ¿no?
y ese es cómo va desarrollándose el lenguaje en los niños, ¿no? Entonces, muy relacionado con el área socioemocional. Y eso es importante saberlo porque como ustedes como maestras, como estimuladoras, como futuras profesoras y profesionales de la educación, desde los 0 años hasta los 5 años, tienen que conocer todos estos aspectos para que puedan orientar a las madres, a los padres de familia, porque no solamente ustedes van a educar o van a trabajar con los niños, sino van a trabajar directamente con los padres, con las madres, porque si no trabajamos con los padres de familia, realmente el trabajo queda en el 50%, porque ellos, los niños, los infantes estarán con nosotros una parte del tiempo, pero la otra parte del tiempo están con sus papás. Y a veces es la ignorancia lo que hace que no se haga una buena estimulación en casa, ¿no? Porque no, el bebito tiene que estar con la luz apagada ahí y que duerma, ¿no? Porque no se sabe, por el tiempo, por lo que sea, pero yo creo que una persona a la que se le informa ya piensa de otra manera, pues, ¿no? Y va a estar en nosotras el poder informar de una manera asertiva, de una manera tal que los padres se vuelvan nuestros aliados, ¿no? Que no se sientan criticados, que no se sientan de repente señalados, ¿no? Sino que con las recomendaciones, con la asesoría, se sientan motivados más bien para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Porque eso es lo que queremos finalmente. Bueno, chicas, entonces las dejo para que descansen. Ya nos vemos la próxima semana, es el parcial, vamos a hacer nuestro trabajo. El parcial lo vamos a hacer grupal también, así que van a estar tranquilas, vamos a hacer sesiones. Ya ustedes han estado practicando la semana pasada, si no me equivoco, así que vamos a ir viendo un poquito más sobre esto, ¿ya? Repasen lo que hemos hecho, sobre todo lo relacionado al desarrollo de los niños en las diferentes áreas, ¿no? Revisen sus PPT, que eso les va a ayudar bastante. Ya, chicas, entonces descansen, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos Muchas la próxima gracias. semana. ¿Ya? Buenas Gracias, noches. Mi. Buenas noches. Buenas noches.